Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidos y bienvenidas a Día Cero, su dosis de ciberseguridad, episodio número 5. Ingeniería social, el eslabón más débil eres tú, que está ahí. Tú. En el episodio pasado, en el episodio 4, vimos todos los ataques, los tipos de ataques, cómo se pueden proteger, cómo manipulan y por qué nos manipulan tan bien con ingeniería social. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos en particular de ingeniería social y el más claro, el que más ha estado rondando todos los tipos de redes sociales y correos electrónicos y demás, es el de El Rey de Nigeria, ¿no? Que viene desde la época de Hotmail, en la cual apenas estaba surgiendo el correo electrónico. Desde las cartas. Desde las cartas. Okay. Desde las cartas. Data de 1900. No me hagan caso, pero es de los 1920, 1930. O sea, ese sí estaba el autor del correo. Ese sí es el papá del papá de la ingeniería social. Ataques. Exacto, sí. Bueno, ese es muy viejo. Seguramente a todos en algún momento nos tocó este correo, que era el rey de Nigeria, que quiere compartir su fortuna enorme contigo, afortunado mexicano, latinoamericano, etcétera, porque fuiste elegido. Lo único que tienes que hacer es compartir una cuenta, güey. Tus datos personales. Para que te puedan depositar. Te van a mandar toda su fortuna y tú solo le tienes que dar un pedacito de su fortuna, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Y pues mucha gente caía. Y pues es la gran estafa del rey de Nigeria, ¿no? El capítulo pasado ya hablamos de spear phishing. Cómo a través de correo electrónico, ya con ataques mucho más personalizados, los pueden estar atacando. Y con USBs, con todo este rollito, ¿no? Vamos a hablar ahorita de algunos ingenieros sociales, o los más relevantes. Sobre todo, hay uno que seguramente todos conocen. Día Cero, episodio 5. Frank Abagnale Jr. Muchos de ustedes, el nombre a lo mejor no les suena, pero ahorita que les cuente la historia, seguramente van a ir diciendo, ya sé quién es. Bueno, este carnal hoy en día ya es un consultor de seguridad estadounidense que realmente se conoce es conocido por su experiencia como ex estafador, ¿no? Este carnal falsificaba cheques, era impostor y cuando tenía entre 15 y 21 años se convirtió en uno de los impostores más conocidos a nivel mundial, ¿no? ¿El de Atrápame si puedes? El de Atrápame si puedes, es correcto. Hay una película que Leonardo DiCaprio lo representa y básicamente es la historia de Frank a través de Atrápame si puedes. Este güey tenía por lo menos 8 identidades diferentes, que era, como sale en la película, piloto de aerolínea, médico, agente de la agencia de prisiones de los Estados Unidos, abogado y demás, ¿no? De hecho, este güey escapó de la custodia policial 2 veces, una en un avión de pasajeros y otra en una penitenciaría de Estados Unidos, antes de cumplir 22 años, güey. Entonces, pues era básicamente la manipulación a tope. Todo lo que podía hacer Frank era manipular a la gente, conquistar a la gente y llevarla a donde él quería ser. Tanto así que le creyeron que era piloto, que era médico, que era agente aduanal, que era todo lo que él quería hacer. Ahí estaba. De 15 a 21 años. O sea, para que se den una idea de el nivel de manipulación que puede llegar a tener el ser humano. Hacker.
La palabra hacker se ha prostituido mucho y en un principio la palabra hacker desde tiempos antiguos se utilizaba para describir a personas que tenían un gran conocimiento de informática, de computación y que además utilizaban ese conocimiento para pensar de forma diferente y poder ir hacia allá, ¿no? O sea, romper como ciertos esquemas y encontrar nuevas soluciones para un montón de problemas y demás. Ahora, el problema fue que de repente, y precisamente de un gran personaje que vamos a hablar ahorita, en los años 90, a través de todo lo que sucedió con Kevin Mitnick, esta palabra pues fue como perdiendo todo el sentido, ¿no? Ya hoy en día hacker se le llama a cualquier persona. Entonces, la palabra que se debería de usar es cracker. Depende. Cracker, estoy hablando de la definición porque incluso hubo mucha pelea con la RAE, la Real Academia Española, para que justamente hiciera esta diferenciación entre hacker y cracker. Hacker, hoy en día, como está definido, la definición tradicional es justamente la antigua. Una persona que tiene un gran conocimiento, que utiliza ese conocimiento para poder soltar problemas y que tiene todo este rollito. Y la palabra cracker es la misma persona que tiene un montón de conocimiento, pero que se utiliza para cosas ilícitas. Entonces, esa es la diferencia ahorita, hacker y cracker. Por eso es que ahorita, cuando ya entre la historia de Kevin Mitnick, nos vamos a referir a Kevin Mitnick como un cracker. Aunque a Paquito le haga ruido así como de... Pero ahorita vamos a explicar un poquito la historia de Kevin Mitnick, ¿ok? Entonces, hacker, cracker. Hacker, gran conocimiento, puede soltar problemas, pero no se usa para cosas ilícitas. Cracker sí se usa para los cibercriminales, digámoslo así, ¿no? Los que ya lo usan el conocimiento para mal. El lado oscuro de la fuerza, básicamente. Bueno, entonces, siguiente personaje. Susan Headley. Susan Headley fue una cracker estadounidense que estuvo activa a finales de los 70 y principios de los 80. Principalmente era respetada por este conocimiento en ingeniería social, ¿ok? En pretexting y subversión psicológica. Entonces era conocida porque su especialidad era irrumpir en los sistemas militares. ¿Pero no era más una freaker que también, una cracker? También freaker. Ok. Ahorita vamos con el tema de freaker y Kevin Mitnick. Ahora, era conocida por la especialidad de interrumpir en los sistemas militares porque a menudo implicaba irse a la cama con el personal militar y mientras ellos estaban dormidos, revisaban toda su ropa en busca de nombre de usuario, contraseñas, etcétera, etcétera. Entonces eso suena como a pretexto. El pretexting, exactamente, el pretexting, ¿no? El pretexting ahí. Ahora, se involucra. Sí. Pues, ¿por qué no? Negocios con placer, sí, cómo no. Entonces, se involucró mucho justamente en el freaking, que dice Paquito. El freaking es toda esta parte enfocada a la red de telefonía. ¿Ok? Entonces, toda la parte de red de telefonía es el freaking, que es conocer cómo funciona el teléfono, incluso hay ciertos aparatos y demás. Muchas veces lo usaban únicamente para hacer llamadas gratis, ¿no? A cualquier parte del país, pero después ya Kevin Mitnick dio el siguiente paso y lo usó para hacer y deshacer un montón de cosas. Puedo agregar que fue la primera disciplina real del hacking, o sea, la primera disciplina que burló un sistema o alteró para ir más allá fue el freaking y nació con el señor Captain Crunch, que eso estoy aquí contado, con un juguetito. Él se dio cuenta que producía una frecuencia específica que si la tocabas tú en un teléfono normal, te saltabas a la operadora y entrabas como en modo especial para mandar las llamadas. Y ya me caí otra vez. Entonces, pero bueno, ya, nada más. Ese era mi aporte. Sí, entonces toda esta parte de se involucró con el freaking, con Kevin Mitnick y Louis DePayne en Los Ángeles, pero después ella fue la que incrimina a Kevin Mitnick por borrar los archivos del sistema del US Leasing, y entonces después de que se peleó con ese güey, y fue lo que llevó a la primera condena de Kevin Mitnick. Y después esta morra se retiró y ahorita es jugadora de póker profesional.
Imagínate, es experta en ingeniería social, güey. O sea, ya para que sea una experta profesional de póker. No, manches. 2 notas al pie de página. Dale. Número 1. Nunca hagan enojar una mujer. Lo hemos visto en toda la historia. ¿Quién mató y puso a Atila el Uno? ¿Por quién Napoleón se iba a suicidar? Ya lo vimos con Mednik y yo conozco muchos casos más de faldas. No hagan enojar a una mujer. No les y de hecho, a Mednik empezó la guerra de Troya. También empezó la guerra de Troya. Sí, es algo. Y la segunda, sí saben que hoy creo que va por el... No supe esta, pero sí sé que ya lleva 3 años campeona, una mujer como la mejor ingeniera social, y es increíble entrar a la villa del social engineering, porque te dicen, así tienen en la puerta como un foco rojo, que dice, no entrar en llamada. Porque cuando entras, te sientan en una U con una cosa de cristal en medio, con un tipo en medio, bueno, con un tipo o una tipa, que le dan un script que le dicen tienes que marcar a tal lado y hacer que te digan toda esta información y te dan unos audífonos. Entonces, estás oyendo la llamada de la persona que está en la cabina, tratando de hacerse, como dice Peter, lo que tú quieras. Ellos se convierten así en diseñadores. La persona que quiera, güey. Sí. Mientras le saquen la información al pobrecito que está del otro lado, así es el juego. Y son juegos increíbles que dices, no puede ser posible que en el 2023 la gente siga cayendo. Y así era, por ejemplo, Kevin Mitnick en sus conferencias, creo que una de las más famosas era fue en Brasil, que en menos de 10 minutos ya había sacado la información de password, contraseña y cómo escalar privilegios en todos lados, ¿no? Pues uno de los TikToks más virales con respecto de contraseñas es un tipo que le comienza a preguntar, por ejemplo, pues a Raúl, oye, ¿cómo es tu contraseña? No, es súper segura, ok. ¿Cómo, y la contraseña cómo la arma? Y es, no, pues con mi año de nacimiento. Y mi mascota, le dice, mi año de nacimiento. Y mi mascota, ¿en qué año naciste? En el 84. No, pero primero le empieza a sacar plática. Sí, primero le empieza a sacar plática de lo que sea. Y de poco a poco, de repente cae la pregunta. Oye, ¿de qué año eres? De tal. Perfecto, bla, 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 bla. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Cuál? Los perros. ¿Tienes perros? Sí. ¿Cómo se llama tu perrito? Pues Firulais. Perfecto, güey. 1990 Firulais. Ajá. Pero primero les plantea, oye, ¿cómo es tu contraseña? Ellos dicen cómo la armaron y ya después con la plática va cayendo con las preguntas. Digo, sí, o sea, las va metiendo ahí como de chanfle hasta que pues los desviste, ¿no? Y gracias por tu contraseña. Gracias por la contraseña. Ese es muy bueno. Pero bueno, vámonos con Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, que es, yo creo que el hacker más famoso, el cracker más famoso. No quisiera decir cracker, yo creo que para mí fue, pues porque ya falleció desafortunadamente el señor Cóndor, que lo tengan protegido ahí. Creo que él fue un ingeniero social, ¿no? O sea, vino a levantar la barda de las dos, ¿no? Sí. Mira, ahorita déjenles platico la historia y después de que les platique la historia tú me dices, no, pues sí, o no, ¿sabes qué? No, ¿ok? Bueno, Kevin Mitnick era un consultor de seguridad informática que tiene un montón de libros que todos son súper interesantes, ¿no? Hay uno que habla precisamente como de la parte de intrusiones, hay otro que habla de su historia, porque se convirtió en Ghost in the Wires, el fantasma en los cables. Tiene otro que habla justamente de es intrusión, de invisibilidad y no me acuerdo qué otro, ¿no? O sea, son como 3 o 4, tiene 4 libros según yo. Entonces, los libros son súper buenos. Si tienen oportunidad de leerlos, léanlos porque pone ejemplos muy claros de empresas, de ataques y también otros ejemplos que fue como fue por ahí llegando a obtener información. Nada más para apoyarte, es Deception, es The Art of the Deception, Ghost in the Wires, The Art of Intrusion y The Art of Invisibility. Invisibility. Esos son los 4. Esos son los 4 libros.
Bueno, entonces fue conocido y fue un boom mediático en 1995 por el arresto y después por su posterior condena de 5 años por un montón de delitos relacionados con informática y comunicación, ¿no? Como cracker, la carrera de Kevin Mitnick comenzó a los 16 años, cuando estaba obsesionado por todas las redes y rompió la seguridad del sistema administrativo del colegio, pero no para alterar sus notas, sino solo para ver. Yo solo quería ver, yo solo estaba aquí guachando a ver qué pasaba. Su bautismo como infractor en la ley fue en 1981, junto con otros 2 amigos, que entró físicamente a las oficinas Computer System for Mainframe Operations, aka Cosmos, de Pacific Bell, que era una base de datos utilizada por la mayor parte de las compañías telefónicas para controlar el registro de llamadas. Una vez adentro de las oficinas, obtuvieron toda la lista de claves de seguridad, combinación de puertas de acceso, manuales de sistemas y demás, ¿no? Dicen que la información robada estaba valuada en alrededor de $200,000. Fueron delatados por la novia de uno de sus amigos y debido a que eran menores de edad, una corte juvenil los sentenció únicamente a 3 meses de cárcel y 1 año bajo libertad condicional. Después del periodo de 3 meses, el oficial encargado de la custodia encontró que su teléfono había sido desconectado y que la compañía telefónica no tenía ningún rastro de él en el sistema. O sea, básicamente este güey lo hizo desaparecer. Que eso ya no tiene que ver tanto con ingeniería social, sino también incluye por allí alguna cosita, ¿no? Sus objetivos iban creciendo y en el 82 entró ilegalmente por módem a las computadoras de North American Air Defense Command en Colorado y alteró el programa encargado de rastrear la procedencia de llamadas para desviar el rastro de su llamada a otro lugar. 1 año más tarde fue arrestado de nuevo cuando era estudiante de USC porque entró ilegalmente a ARPANET, que los que nunca ubican qué es ARPANET era lo que el precursor de Internet, ¿no? Trató de acceder a la computadora del Pentágono desde ARPANET y lo sentenciaron a 6 meses de cárcel en una prisión juvenil en California. Después, en el 87, luego de tratar de reformarse un poquito, ¿no? Reincide y es acusado en Santa Cruz, California, de invadir el sistema de la compañía Microcorp Systems y lo sentencian a 3 años de libertad condicional y tras la sentencia su expediente desaparece de la computadora de la policía local. Después de esto, solicita empleo en Security Pacific Bank como encargado de seguridad de la red del banco. Obviamente lo batean, le dicen, carnal, tienes antecedentes penales, o sea, no. Y este carnal lo que hace es falsifica el balance general del banco, donde mostraba pérdidas por más de $400 millones y lo trata de enviar a través de la red a todo mundo. Y ese mismo año comienza todo este escándalo que fue el que lo catapultó a la fama. Durante meses estuvo observando secretamente el correo electrónico de los miembros del Departamento de Seguridad de MC Communications y Digital Equipment Corporation para conocer cómo estaban protegidas las computadoras y el sistema telefónico de ambas compañías. Luego de recoger suficiente información, se apodera de 16 códigos de seguridad de MCI y junto con un amigo entran en la red de laboratorio de investigaciones, conocida como EasyNet, y querían obtener una copia del prototipo del nuevo sistema operativo de seguridad digital llamado BMS. El personal de seguridad lo detecta y entonces en cuanto lo detecta avisan al FBI y empiezan a rastrearlos. Pero aquí es donde nace la personalidad de Mitnick. Pues Mitnick de repente pues cae como a mí no me van a agarrar, güey. Y entonces lo que hace este güey es trata de echarle toda la culpa a este güey que se llamaba Disico. Y entonces hace llamadas telefónicas anónimas al jefe de este güey que trabajaba en la compañía de software. Y entonces lo que hace este güey es que el amigo Dico confiesa todo y entonces este güey los denuncia. Y entonces este güey los denuncia al FBI. En el 88, Mitnick es arrestado por invadir el sistema Digital Equipment, que esta empresa los acusó a los dos ante un juez federal de causarles daño por un valor de $4 millones con el robo del sistema operativo. Y es declarado culpable en un cargo de fraude en computadoras y uno por posesión ilegal de códigos de acceso de larga distancia.
Además de la sentencia, le prohíben a Mitnick el uso de teléfono en la prisión, alegando que podía obtener acceso a computadoras a través de cualquier teléfono. Y entonces, a petición de Mitnick, el juez lo autoriza para llamar únicamente a su abogado, a su esposa, a su mamá y a su abuela, solo con la supervisión de un oficial de la prisión. Ahora, aquí empieza el por qué empieza a causar tanto ruido en la sociedad estadounidense. Porque el abogado de Mitnick lo que hace es, la defensa que establece es que este güey era adicto a las computadoras. Entonces, como es adicto a las computadoras, pues es similar a la de un drogadicto, un alcohólico. Entonces, pues no, o sea, no tiene control, güey, ¿no? Entonces, en lugar de todos estos años que le habían puesto a Mitnick, lo sentencian únicamente a 1 año de prisión. Y al salir de esto tenía que seguir un programa de rehabilitación para tratar la adicción a las computadoras. Y obviamente no podía tocar una computadora, ni un módem, ni nada por el estilo, ¿no? Después de esto, hay un carnal que se llama John Markov que escribe un libro como estilo cyberpunk, narrando todas las aventuras de Mitnick, ¿no? Y al parecer a Mitnick no le gustó el libro, porque después de que sale a la venta, la cuenta en internet de Markov fue invadida y cambia su clave de acceso y además la publica para que todo mundo pueda tener acceso a su correo electrónico, güey. En el 92, tras concluir su programa de rehabilitación, Mitnick comienza a trabajar en una agencia de detectives y obviamente pronto descubren que hay un manejo ilegal en el uso de la base de datos. Es objeto de investigación del FBI porque violó su libertad condicional y demás. Allanan su casa, tratan de buscar todo el tema digital, etc. Y Mitnick no aparece por ningún lado. Y aquí es donde empieza la historia de Ghost in the Wires. Que básicamente aquí se convierte en un fantasma y empieza a huir de la justicia por todos lados. Y de hecho, en el 92 también el Departamento de Vehículos de California ofrece una recompensa de $1 millón para arrestar a Mitnick por haber tratado de obtener una licencia de conducir de manera fraudulenta. Ya que está en todo este rollo de que es prófugo de la justicia y demás, cambia de táctica y dice, ¿sabes qué? La mejor forma en la que yo puedo estar tranquilo es a través de los teléfonos móviles. Entonces ahí puedo estar en cualquier lugar, no tengo que estar en un lugar fijo, pero necesito programas que me permitan moverme con esta facilidad en la red telefónica. Entonces se encuentra, tras un montón de intentos y demás, con una computadora de Tsutsumu Shimomura, la cual invade en el 94. Shimomura era un físico computacional y experto en sistemas de seguridad de San Diego Supercomputer Center. Y además, en teoría, era como muy buen hacker. Era como de los white hats, ¿no? Los que usan su conocimiento para bien, ¿no? De los que investigan, encuentran fallas y las reportan para que se puedan corregir. Shimomura nota que alguien ha estado en su computadora en su ausencia y entonces que además utilizó un método de intrusión demasiado sofisticado y que nunca había visto y que además le robó su correo electrónico, le robó software para control de teléfonos móviles, le robó varias herramientas de seguridad en internet y entonces ahí es donde este güey dice, no, a mí no me va a pasar, güey. A mí esto no se va a quedar así, güey. Y entonces convierte en su misión de vida atrapar a Kevin Mitnick. Entonces, a finales del 95, el software de Shimomura, que había sido robado por Mitnick, se encuentra en una cuenta de The Well, que es un proveedor de internet de California. Mitnick había creado una cuenta fantasma en ese proveedor y desde ahí utilizaba todas estas herramientas que había robado para lanzar ataques hacia una docena de corporaciones y de computadoras y etcétera, ¿no? Entre ellas estaban Motorola, Apple, Qualcomm y demás. Entonces Shimomura se reúne justamente con The Well y con el técnico, que son los que habían descubierto esta intrusión de parte de Mitnick, y lo que hacen es empezar a rastrear todas estas llamadas y descubren que estaba en Carolina del Norte. Entonces recibe una llamada de Internex, que es otro proveedor de internet, y entonces le dice que Mitnick había invadido otra vez el sistema, pero que además había creado otra cuenta y había borrado todas las cuentas y había cambiado todas las claves de seguridad, incluidas las de los administradores, las de todos los que tenían el mayor power posible dentro de la empresa. Entonces estos güeyes básicamente entró, borró todo
y únicamente él se quedó con acceso a todas estas herramientas y a la infraestructura de este proveedor de internet. Entonces así empieza a pasar porque fueron como 6 o 7 compañías que Mitnick invadió en este inter, ¿no? De proveedores de internet, y hacía lo mismo, o sea, entraba, borraba todos los accesos, se quedaba el suyo privilegiado y empezaba a escalar privilegios y a cerrar y a no dejar pasar a nadie. Entonces ya Shimomura dice, güey, este pedo ya va más allá de mis capacidades, y entonces se pone en contacto con el FBI y entonces envían un grupo de rastreo por radio, güey. Entonces este equipo poseía un simulador de celda que básicamente es utilizado para poder probar teléfonos móviles, pero modificado para rastrear el teléfono en el que Mitnick estaba haciendo todas estas artimañas, digámoslo así. Y ya con este aparato, el móvil se convertía en un transmisor sin que Kevin Mitnick lo supiera. A medianoche terminan de colocar todos los equipos en una furgoneta y comienza toda la búsqueda de la señal que querían localizar, porque ni siquiera sabían cómo lucía Kevin Mitnick. Ya habían pasado un chingo de años y no sabían si era flaquito, si era gordo, si era pelón, si era con pelos, sin pelo. Pero se supone que la tecnología celular, desde que se creó en la primera versión, cualquier celular, y es como lo dicen siempre, es una triangulación celular, porque el mismo protocolo te permite saber a qué intensidad está conectado cada celular, y por eso se llama triangulación celular. Eso más bien es para ubicarlo de una manera mucho más precisa, ¿no? O sea, me imagino que identificaban la célula a la que él estaba conectado, se acercaban como un sonar y empezaba como a dar mayores tics de con la triangulación celular. Creo que hace años el diámetro era de 30 metros, sí, hoy solo ya se reduce mucho. Te da un rango nada más, pero esta madre ya era como el detector puntual de metal, haz de cuenta, como de aquí está. Ajá, ahí está, sí. Entonces, se planean, empiezan a buscar a este carnal, mandan un mensaje a estos carnales de Netcom para advertirle que el arresto se iba a realizar al día siguiente. Entonces Shimomura envía el mensaje varias veces por equivocación, y entonces el encargado interpreta que Mitnick ya había sido arrestado. Entonces se adelanta a realizar una copia de respaldo de todo el material que Mitnick había almacenado. Y entonces obviamente aquí dice, algo está pasando. Y entonces este güey agarra y les borra toda la información, güey. Dice, ¿con que sí? Pues no, no vas a sacar nada de aquí. Y agarra y les borra todo, güey. Y entonces, cuando faltan minutos para dar la orden al simulador de celdas, detecta una nueva señal de transmisión de datos simultánea a la que tenía Mitnick. Muy cerca de la zona, pero no en donde estaba este güey. Entonces dicen así como de que, ¿qué está haciendo este cabrón? No es uno, son dos. Así de que, ¿por qué tantas señales? Hasta el día de hoy sigue en incógnita porque este güey mandó otra señal a otro lado. Entonces, obviamente no podían hacer una entrada violenta, porque no estás hablando de un drug de la droga y demás, ¿no? Sino básicamente es como, güey, o sea, pues es un carnal que pues es un geek, que está pegado a la computadora, obviamente no va a estar armado, no nos va a recibir a tiros, entonces también hay que tratar como de contener esto y de ir específicamente a donde esté este cabrón para poderlo agarrar. Entonces se acercan lentamente hasta la puerta del departamento de Mitnick, anuncian su presencia, que si no le abrían segundos la iban a echar abajo, y ya sabes, todo este rollo de la policía de Estados Unidos, ¿no? Y Mitnick con toda la calma agarra, abre la puerta, sale, el FBI lo arresta, decomisa todo el material y demás. Y entonces de regreso a su hotel, Shimomura decide comprobar los mensajes de su teléfono en su residencia en San Diego. Y entonces dice que se quedó petrificado porque escucha la voz de Mitnick, que le ha dejado un montón de mensajes haciéndole burla con acento oriental, ¿no? Y lo más destacado es que el último mensaje lo había recibido 8 horas después de que Mitnick hubiera sido arrestado. Por el historial de Mitnick, no dieron anuncio a la prensa, no había tenido acceso a ninguna computadora, a ningún teléfono, a ningún tipo de dispositivo electrónico, y al día de hoy, y a menos de que se lo haya contado a algún familiar o algún amigo cercano, pues ya nunca sabremos cómo fue que llegó a realizar esa última llamada 8 horas después de haber sido arrestado. Mitnick acaba de fallecer el 16 de julio
después de lidiar una larga batalla con el cáncer pancreático. Pero esta fue la historia de cómo fue, o sea, en el libro de Ghost in the Wires lo pone mucho más detallado, de cómo fue evadiendo a toda la justicia y cómo fue que al final, pues llegó su fin, digamos. Pero en toda esta historia que contaste, nunca se termina de entender por qué fue Cracker si él no usó nada para esas cosas. Y además yo sabía que el señor no es técnico, o sea que el señor no le pegaba, como se dice vulgarmente, pues a la tecla. O sea, no es que hiciera explotaciones, ni que fuera reversing, ni que usaran ninguno de los métodos de pentest para penetrar computadoras. Lo que sí era, que esa es la parte que se le reconoce mucho a Kevin Mitnick, que era una maravilla, era un fuera de serie, que si era capaz de obtener información de una que decías, güey, ¿qué le pasa? O sea, que nada más con hablarte te tenía tanta empatía que en 2 segundos te sacaba lo que él quería, que esa era la parte como más real. Y ahorita lo que dijiste, creo que me termina de reafirmar. Todo lo que él hizo es siempre por llamada, que hasta donde yo sabía, cuando es lo de Bell, que según yo aquí le sacan los manuales es a IBM y antes AT&T, Sí. pero lo hace porque se pone al teléfono a convencer al tipo de IT que él era de IT y que tenía que resolver la contraseña, y por eso le sacaba todo. O sea, los ponía en situaciones que él dominaba, que eran situaciones reales para ese tiempo, que no había un aviso de que no le des tus datos a alguien. Lo vuelvo a decir, como dijo Peter, en los 90, entre 91 y 99, Uh-huh. tú puedes hacer lo mismo, y al final se llamaba fraude, ¿no? Mitnick, lo que creo que fue muy notorio fue toda esta hazaña de burlar a tanta gente. La parte que me queda un poquito, que tal vez habría que leerlo muy, muy a detalle, es con este adversario o científico oriental, Shinomura. cómo es que se supone o sea, a Es que entender, entró a su computadora, sí. o sea, pero entró físicamente, No, entró por una conexión. entró remotamente a la computadora. O sea, la estuvo monitoreando un montón de tiempo y después entró remotamente a la computadora. ¿Qué es lo que te digo? O sea, si te vas a la definición de cracker, ¿no? Que es tener todo este expertise, este conocimiento para poder realizar todo esto, porque más allá de que tú seas un experto en teléfono, pues tienes que tener un conocimiento avanzado para poder escalar privilegios, para poder encontrar, para poder exfiltrar información, para poder... Porque todo esto fue lo que le robó. O sea, todos los sistemas, los diseños, el software de seguridad y demás que utilizaba Shinomura, eso lo extrajo de su computadora. Que fue cuando este güey se dio cuenta y dijo, güey, no mames, alguien se me metió a la computadora y alguien extrajo toda esta información. El famoso, me hackearon. Ajá, pero ese es mi punto. O sea, lo estuvo monitoreando, que es en donde yo entro en duda, que es lo que estábamos platicando antes. Igual le hizo un spear phishing, igual le hizo algo muy detallado y lo estuvo estudiando todo el tiempo hasta que fue capaz, que lo hemos sabido que sí se puede hacer, adivinar la contraseña. Pero una cosa es conocer a tu objetivo a tal grado que lo puedes adivinar, y otra cosa es romper. Se supone que para la época no había tanta tecnología para romper, inclusive contraseñas de 6 dígitos. No creo que se hubiera tardado, o sea, se hubiera tardado muchísimo por el tiempo en el que lo hubiera querido hacer, a menos que haya tenido acceso a una computadora, supercomputadora, pero aún así se supone que para el tiempo ni siquiera el supercómputo daba para romper esas contraseñas. Esa es la parte que a mí siempre me ha causado ruido, que según yo, otra vez lo vuelvo a decir, Mitnick no era técnico, o sea, no era técnico en computación de tirar exploits, de escalar privilegios. Él no sabía hacer eso. Él lo que era muy bueno era para el verbo y para manipular a las personas. Eso es por lo que tengo que se me hace raro del científico. O sea, dicen que lo monitoreó. Pero monitorear tiene muchos, o sea,
hablarle y decirle, güey, la pizza, güey, no sé qué, y todo el tiempo estarlo escuchando, conociéndolo, puede ser que por ahí, digo, como dicen por ahí, nunca lo vamos a saber, pero lo que sí se supone que era muy claro es que Kevin Mitnick, de hecho, si tú revisas, nunca se ha publicado un compendio de las herramientas que él usaba. Cosa contraria, ahora te pongo el otro ejemplo. El grupo más conocido de hacking en esos tiempos era el CDC, el Cultu de Death Cow. Y Cultu de Death Cow tuvo muchos problemas por la vulnerabilidad que tenían para Windows. Ellos sí tienen un historial de herramientas que ellos crearon increíbles. Mitnick no tiene ninguna herramienta a su nombre. Mira, Y bueno, se sí, no. supone que tan bueno. O sea, su Pues nombre no. tuvo que haber. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, un ejemplo de la intrusión al sistema de ARC, del Digital Equipment Corporation, primero empezó con ingeniería social, ¿no? Le habló a los desarrolladores para pedirle a un administrador que le recetara la contraseña porque no se podía autenticar con la de siempre, etcétera. Pero después de tener acceso al sistema, empezó a dejar ciertos troyanos que recolectaban todas las contraseñas de todos los usuarios y dejaba todas las puertas traseras para poder acceder a los sistemas después sin poder ser descubierto. Pero eso lo puede hacer o sea, lo hemos dicho aquí. Fíjate lo que hizo. Lo más difícil que es en un ataque, que es ganar acceso, lo hizo por ingeniería social. Ah, sí, sí, sí. Y luego ya como script kiddie, usó las herramientas de alguien más, el código de alguien más, backdoors, troyanos, keyloggers, eso sí no lo dudo, pero eso no requiere un conocimiento técnico. Eso lo puedes tú descargar o pedirle a alguien que te lo haga y ya tienes tu set de herramientas. Pero yo por eso digo, él no las hacía. Él utilizaba su ingeniería social para hacerlo más difícil, que era los accesos. Ya de ahí que me suena muy bien esa historia que tú acabas de decir, de Java troyanos, de Java backdoors, claro, pues porque el troyano lo que te va a hacer es emular otras aplicaciones para obtener más credenciales, el backdoor para tener persistencia, pues un keylogger para grabar todo lo... Eso no es técnico. O sea, eso lo recolectaba él y lo usaba como en sus casos, ¿no? Pero a final de cuentas necesitas tener conocimiento técnico para poder utilizarlo. O sea, claro, o sea fíjate. Hacías que alguien más hiciera la chamba difícil. De hecho, está catalogado. Si lo aplicabas. El ataque a Shimomura está catalogado como el ataque Mitnick. Si lo buscas, viene ahí ya toda la descripción de cómo fue que lo realizó, porque hay man in the middle, hay un montón de cosas. Y aquí dice, por ejemplo, Román Ramírez, experto en ciberseguridad, nos confirmaba que Mitnick no era tan técnico, sino que realmente era lo que fue reconocido fue por su habilidad con la ingeniería social, pero que era muy bueno y usaba una técnica muy potente de secuestro de sesiones TCP, que en esa época era bastante difícil de realizar. Y el ataque Mitnick se me hace que va a estar bastante largo como para poderlo cubrir en el episodio, güey, pero vamos a ver si está... Y ahí hay que entender algo interesante, o sea, a final de cuentas eran los albores de las comunicaciones, entonces todavía había muchos protocolos que tenemos hoy en día que no tenían la seguridad que existe actualmente. Y precisamente, digo, se llevaba con Captain Crunch y con muchos hackers telefónicos a través de técnicas sencillas. El ataque Mitnick, explicado fácil, es simplemente lo mismo que él hacía. Número 1, Information Gathering, que ese güey era el dios del Information Gathering. Luego un flooding, que es para saturar el medio. Luego crear, que eso sigue siendo algo muy normal. Las relaciones de confianza pues entre las computadoras, que en ese caso se usaba pues un exterminal, y ya por último, ya que lograba todo, ahora una ejecución de comandos del otro lado para poder acceder. Otra vez, para la época, que lo dicen bien, era un ataque muy avanzado, pero si lo lees por quién lo hacía, pues dices, pues sí, o sea, lo vuelvo a decir, la genialidad no se la quito, pero yo, como dijo esta persona, yo creo que siempre lo he considerado más
como un gran ingeniero social que como alguien técnico. O sea, como alguien técnico, yo ahí sí te puedo decir algún otro loco que tiene 35 o 50 CVs que pero sí le fíjate, hace muchas cosas, ¿no? estás romantizando ¿El término? el término, güey. O sea, el término cracker Puede ser. básicamente es Es romper. alguien que tiene un conocimiento avanzado que lo utiliza para fines ilícitos. Que básicamente es lo Pero, que hizo. De lo que tú estás hablando ya son ataques mucho El más desarrollo. especializados, ataques que sí, ya claro. incluyen técnicas, desarrollo de herramientas para poder realizar ataques, que ya es como un paso más allá, ¿no? En la parte técnica, Ok. hablando específicamente. Pero el término, o sea, cracker es lo mismo, conocimiento avanzado que tú puedes realizar acciones sobre un sistema para poder tomar posesión o para poder sortear ciertas cosas y buscar algún otro rollito, ¿no? Alguna Ok. otra forma de realizarlo. Y cracker es lo mismo que hacker, pero utilizándolo para un fin ilícito o con Ok. motivos malos, digámoslo así. O sea, si tú me dices, ¿fue el mejor cracker? No. ¿Pero fue un cracker? Sí. Ok. 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 O sea, Pero es a lo que es voy. O que sea, creo no es el que mejor cracker del mundo, no, pero ujú, fue un cracker, sí. Pero era lo que decíamos hace rato. Él, o sea, utilizaba precisamente su fuerte, que era la ingeniería social, para obtener herramientas que le ayudaran a sus fines. Y estas herramientas eran técnicas y conocía esa parte técnica, al pero si final de cuentas. dices que un cracker es una persona que tiene los recursos para hacer el mal, ¿bajo qué diferencia cae un terrorista que tiene lo mismo? Una cosa es tener los recursos y otra Pues, cosa es hacer es los que recursos. el terrorista va más allá. O sea, el terrorista ya es También enfocado en destruye, un. ¿no? Sí, pero es en un fin muy específico. O sea, es como si yo te digo, Ok. ¿cómo se diferencia un piromaníaco de un terrorista, güey? Los dos destruyen cosas. Pues Que sí, el pero el piromaníaco piromaníaco va enfocado a prende a lo lo que guay, ¿no? O sea, ¿no? O sea, sea, yo prendo lo que ajá, sea y el terrorista tiene un objetivo muy específico. Yo voy sí. sobre esta ideología, sobre este país, sobre esta institución gubernamental, etcétera. Pero ahí ya nos vamos a poner muy filosóficos y no es el Pero objetivo. Mitnick, pero Mitnick sí iba sobre un objetivo. Mitnick, o sea, Pero no, lo pero vuelvo a no, decir. pero no era una ideología como de yo voy sobre el objetivo Ah, no, 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 no. gubernamental porque odio a la compañía telefónica. No, Yo o sea, lo que sí él lo creo, usaba para su Era luego por beneficio. diversión. eso es lo que iba a decir, o sea, yo lo que sí creo es que él era tal vez en ese momento de brillantez, por decirlo de alguna manera, y no de locura, sino de brillantez, él se volvió loco porque vio que era una narca, él era una Ujú, narca, que estaba contra el sistema, y creo que su reto era, ¿quiénes los mejores? Pues IBM, claro. Bell, el departamento de defensa, que en ese, y lo vuelvo a decir, y yo lo reitero mucho, en ese tiempo nadie tenía ni la más remota idea de que era seguridad. Todo el mundo usaba, por lo que leí del ataque Mitnick, eran conexiones por medio de Telnet, que Sí, son sí. medios no cifrados. O sea, ¿cómo decirlo? No es demeritarlo. Sé que la No, tenía muy también, o sea, si fácil. lo comparas con lo que hay hoy en día, pues obviamente, o sea, es como Es comparar el un fútbol, güey. claro. Sí, sí, sí. Pero Sí. bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio número 5. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana con otro temita. Paquito, Luis, últimos comentarios. Pues yo creo que es un tema muy, muy, muy como de mucho. A mí me gustan esos temas porque es mucho de entender tanto el tiempo-espacio y la persona que lo realizó. Yo lo sigo diciendo, no le quito ningún mérito. Para mí fue alguien que planteó y subió la barda, no uno, lo subió 200 metros la barda, que eso me da mucho gusto a nivel seguridad, ¿no? Y amplió muchas cosas. Creo que afectó un poco porque prostituyó mucho ese término de ser un gran hacker, y atrás de él pudieron haber habido muchas más personas, mucho más técnicas, que tal vez no dejaron su legado porque quien presentó las herramientas fue él, ¿no? Pero creo Pues que eso siempre quien pasa, es ejecutó la los oportunidad. ataques, güey, Claro, básicamente. claro, no, claro, y eso vale muchísimo, o sea, el ingenio.
que él tenía, yo La creo que estrategia. eso es demasiado. O sea, yo creo que eso va más allá de cualquier persona técnica. Yo siempre lo he dicho, no es lo mismo ser un chango con un martillo que el güey que le dice al changuito a dónde ir a pegar. Que fíjate, Ese era Kevin Mitnick, ¿no? Una analogía es el ingeniero de preventa y el de ventas. Exacto. ¿Quién cierra el trato, güey? ¿Quién El vende? ¿Quién llega a la cuota? Claro. Sí. Correcto, y el trabajo de atrás es el preventa, güey. Pero el que realmente se lleva el mérito porque es el que cerró la venta, el que al final ejecutó, convenció al cliente y cerró el trato, pues es el de ventas. Más bien, él la cierra, quien convence usualmente es la parte técnica, por la capacidad y todo esto. Pero sí, no, lo vuelvo a decir. Yo creo que lo más difícil que hay es el cierre de la venta. Se necesita mucho cacumen para... Y le he conocido a muchas ventas que dices, compa, ya cierra ya por favor. Y no puede, ¿no? Y hay otros, como dice Peter, que son muy inteligentes, muy estrategas, que de repente de la nada, ya, cerré, ay, caracas, ¿cómo lo hiciste, no? Si estábamos en la fase 3, no, ya le cerré. Ah, pues, listo, ¿no? Sí, adelante. Justo. Sí, eso es mucha planeación, mucha estrategia, y eso era Mythic, es decir, era un gran cerebro, era un gran estratega, era una persona muy inteligente con esos temas. Sí. Pero la parte técnica de las computadoras, creo que hasta él lo llegó a decir, que él nunca fue tan técnico, ¿no? Sí, justo. Y como anécdota, solo para cerrar, tuve la fortuna de conocer a Mitnick en el 2014 y te da tu tarjeta de presentación, que la tarjeta de presentación son unas ganzúas que te dice, güey, para que te sirva de algo, no es solo una tarjeta de presentación, si en algún momento te encuentras en algún lugar en el que te tengas que salir, puedes usar las ganzúas. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Día Cero Cyber, con Y, pásensela, chévere, bacano, nos estamos guachando, vámonos.